Hay una cita en Primera Tesalonicenses 5:23 en la que dice San Pablo que el Dios de la paz los haga santos en toda su persona, que se digne guardarlos sin reproche en su espíritu, en griego usa la palabra pneuma, su alma, psique, su cuerpo, soma, hasta la venida del Señor. Nosotros siempre hemos hablado de cuerpo, alma y espíritu. Entonces ahora ustedes van a entender claramente lo que es la diferencia entre el alma y el espíritu. Nosotros en la literatura ha sido muy fácil que la gente confunda alma y espíritu. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, les sopla su espíritu. Justamente la palabra pneuma en griego es aire, es soplo, por eso la palabra pneumático. Y en hebreo se dice ruach, que es igual soplo. Entonces se explica que Dios sopla a la persona y le da vida, pero también ha soplado a los animales y también ha soplado a las plantas. O sea que la palabra alma, que en este concepto tenemos en griego psique, es la vida. Pero cuando Dios al hombre y a la mujer les dice, te hago a mi imagen y semejanza, en Génesis 1, 26, 27, el espíritu es invisible, no se puede ver. Entonces necesitaba una estructura física que ponga en evidencia el espíritu. Entonces es ahí que se forma el hombre, la mujer que tienen vida. Entonces cuando tú me dices, Teresa de Calcuta me conmovió, qué hermoso espíritu que tenía, tú no has visto su espíritu, pero tú has visto su persona que manifiesta esa belleza. Los místicos, que yo he estudiado, pero también he leído místicos de la Edad Antigua, dicen que la Virgen María, a pesar de que sabemos que murió alrededor de ella tendría 72 años, la Virgen aparecía siempre como una mujer de 30 años. Y los videntes, las personas que la han visto a la Virgen, como en Medjugorje, o aquí hay muchos que la han visto, todos dicen que la ven joven. Entonces, la personalidad nos permite, así como el cerebro permite conocer lo que te sugiere el espíritu, tu personalidad con la conducta que tú tienes me muestra lo que hay en tu espíritu. O sea que el alma es la personalidad que tiene vida. Por eso se dice psicología, estudio de la personalidad, de la conducta, del alma humana. Entonces, la parte espiritual es la imagen y semejanza de Dios. Y cuando morimos, ese espíritu queda. Ahora, yo no sé si tú crees en el espíritu. Yo estudiaba en Alemania, pero tenía un entrenamiento clínico en Londres. Y un día un señor quiso entrar a la clínica, eran las 7 de la tarde, llovía, y un coche le atropelló. Fue atendido en emergencia y a pesar de los esfuerzos el hombre murió, tenía 60 años. Llamaron a su familia, lo llevaron al tanatorio del mismo hospital universitario y a las 5 o 6 horas, ya había llegado la familia, repito, se escuchan unos gritos y era él. Entonces todos alarmados, ¿cómo es que este hombre está vivo?
Y el cirujano, el más sorprendido, el anestesiólogo, los asistentes, murió. Y cuando está toda la gente rodeada, él habla y dice: quisiera saludar al doctor pelirrojo que con tanto esfuerzo me atendió. Y le dice: soy yo. No entiendo cómo estás vivo, pero me alegro que estás vivo. Gracias, doctor. Pero ahora quisiera saludar a la enfermera gordita que corría tanto para traer los instrumentales, me llamaba a los médicos, y le dice a la enfermera: soy yo la gordita, aquí estoy. Y el hermano del accidentado le dice: ¿cómo es tú que hablas del médico pelirrojo, de la enfermera gordita, si tú eres ciego de nacimiento? Era ciego. Entonces, hermanos, es muy importante entender esto. El hombre tiene cuerpo y alma espiritual. Un niñito de 4 años está celoso de que ha nacido una hermanita en su casa y no la quiere porque le ha quitado toda la atención. Y el niño se inventa un modo de torturarla a su hermanita sin que nadie se dé cuenta a los 4 años de edad. Le levanta el brazo y debajo del sobaco le pellizcaba. La niña lloraba y la mamá le ponía todas las curaciones porque pensaba que era por el sudor, por el calor. No se imaginaba que era el hermanito y eran lesiones feas. Entonces un día el niño va donde su mamá llorando. Mamá, te voy a decir algo. Sí, hijito, soy yo el que le lastima a mi hermanita. Y cuando se hace la consulta, se le pregunta: ¿por qué has confesado esto si nadie sabía? Es que, doctor, tenía algo adentro que pica, tenía algo adentro que pica. Es la conciencia. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica enseña que el primer modo que tiene Dios de hablar con el hombre es a través de la conciencia. Entonces es muy delicado el tema de ignorar la naturaleza espiritual y pensar que solamente bioquímica y fisiología, porque estamos perdiendo esa naturaleza. El numeral 362 del Catecismo: la persona humana creada a imagen de Dios es un ser a la vez corporal y espiritual. Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó un ser viviente. Entonces yo soy esta persona. Mi alma es lo que tú estás viendo con todo lo que yo te digo, con todo lo que yo escribo. Pero mi personalidad, mi alma, le escucha a mi espíritu. Yo he estudiado San Agustín, he estudiado Santo Tomás de Aquino, Teresa de Ávila. ¿Cómo podían tener esos alcances tan profundos? Solamente tiene que ser otro nivel. Yo estoy con científicos, muchos son premios Nobel, premios de la ciencia. Son sabios en su campo. Mi mamá, que rezó 25 años por mi conversión, un día me dijo: hijo, ¿y Rita Levi Montalcini, tu maestra, premio Nobel, es sabia de verdad? Claro, mamá, es sabia. Y si es tan sabia, ¿por qué no conoce a Dios? Porque nos quedamos en la materia y asfixiamos la voz del Espíritu. Esto que les voy a decir, si ustedes me los captan,
va a ser mucha riqueza para su vida. Yo he vivido 44 años en el mundo y en primera línea, muy mundano. Y voy a hacer una confesión pública, pero no la cuenten a nadie. Cuando viajábamos los profesores universitarios de Alemania, de Italia, Bélgica, otros países, llegábamos a Londres o a Madrid y pues todos engañábamos a nuestras mujeres, toditos. Siempre viajábamos sin mujer. Entonces éramos infieles todos. Pero ahora soy católico hace 22 años. Tengo unas 1,500 personas muy cercanas. Ninguno engaña a su mujer, ninguna engaña a su marido, porque están los valores. Por eso nos estamos lastimando. Ustedes se preocupan en Guatemala de la violencia, porque el hombre pierde la noción, eres mi hermano. Nuestro Padre es Dios, mi tarea es cuidarte, es protegerte. Por eso se ha fundado el DIMI en Guatemala, porque hay que fundar un movimiento que haga un cerco alrededor de tanta violencia. No podemos estar contentos de que Latinoamérica sea el subcontinente más violento del mundo. Es el más violento. Nos atormentamos por las bombas que explotan en Afganistán, en Irak, pero donde más se mata es en Latinoamérica. Y uno de los países es este. Entonces tenemos que decir, ¿y qué tengo que hacer? Yo estoy feliz. Un día estaba en México y se me acercó un hombre muy grande. Estaba firmando los libros. Doctor Castañón, quiero hablar con usted. Estaba en una zona roja donde yo había ido a dar una conferencia. Quiero hablar con usted. ¿Puedo terminar de firmar? Ahora. ¿Y podemos hablar aquí? No, donde yo le diga. Yo le vi entre el hombre con miedo y deseoso de decir algo. Para un muy macho, a veces es difícil decir cosas. Entonces yo me levanté y le dije, ¿dónde quiere que hablemos? Y me llevó a un lugar. Y cuando él iba por delante, se dio la vuelta y me agarró del cuello. Yo dije, me va a romper el cuello. Este es un hombre robusto, yo soy cinturón blanco, rosado, no soy un cinturón negro, nada. Este me va a moler. Pero era su angustia que me abraza, me pone la cabeza al frente y me dice, doctor, hace un año que yo lo escuché, yo era un hombre muy malo. Y después de escucharle tuve vergüenza y decidí cambiar. Y hace un año que he cambiado. Y cuando el individuo fue a hablar con el sacerdote, le dijo, mis manos están manchadas de sangre. Era sicario. Entonces, esa es la belleza del cerebro que se abre. Y es el momento en el que el soplo del Espíritu entra, porque crea conciencia. Lo escuché y me di cuenta que yo era un hombre muy malo. Tomó conciencia. El pensamiento complejo se abrió. El pequeñito, el simple, no se abre. Estoy así y ahora ¿qué? Yo he visto asesinos que han matado y se han ido riendo, mirando la cartera o el celular que han robado. Por eso tenemos que rescatar la naturaleza espiritual y eso tienen que formar en sus casas ustedes. Los dos hermanitos han peleado. Ustedes no tienen que permitir que esa pelea sea hasta mañana. Tienen que llamarlos a los hermanos. Vamos a resolver juntos. Nosotros, tú y tu mamá, un día ya no vamos a estar. Van a quedarse ustedes dos y los queremos hermanos. Y vas a educar el espíritu, porque ahí está la conciencia.
Y es por esta razón que esto es importante. Si tú le haces caso al Espíritu, tu alma, tu personalidad va a reflejar el esplendor, la belleza de tu espíritu, que es imagen y semejanza de Dios. Dios es amor. Tu espíritu refleja ese amor. Y tu cuerpo, tu carne, que también tiene tentaciones, estará orientada por el esplendor de tu espíritu, por la belleza de tus valores que tu personalidad ha asimilado. Entonces tú tienes una persona que tiene un corazón rico. Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado por su espíritu al corazón de los hombres. Entonces, si yo acepto el Espíritu de Dios en mi corazón, yo reconozco, es mi Padre, Él es mi hermano y lo debo cuidar. Pero si yo ignoro esa dinámica, soy cuerpo, soy carne, voy a seguir engañando a mis parejas. Vas a tener un gobernador o un hombre poderoso en la política corrupto. Vas a tener un hombre sádico en el hogar. Porque este cuerpo es ciego, está ensimismado, no trasciende, quiere su propio bien. Yo conocí un político que fue mi paciente porque era pobre y yo le atendí gratis. Y un día viene, era Navidad, y me trae una caja del whisky más caro. Digo, ¿y esto de cómo? Es que estoy en el poder, doctor, y recibo buenas comisiones. Y he hecho comprar abono de China a este país. Me han dado una gran comisión. Pero ¿sabe qué es lo más chistoso, doctor? Que el abono no sirve. ¿Cómo no te va a doler? Señor, llévese su whisky, llévese sus botellas y su abono. Amigos, duele. Somos países pobres, pero se pierde la conciencia. Y por eso es que tenemos que rescatar la naturaleza espiritual, porque si no la persona queda carne, su personalidad se hace carnal. Yo he conocido, he estado en una cárcel atendiendo gente que sabían qué día el banco iba a pagar dinero, o sea, iban a recoger dinero para hacer pago a una empresa. Unos hombres asaltaron, mataron a todos y se llevaron $2 millones y en agradecimiento a la Virgen les regalaron un manto. ¿Sí? Es porque el cuerpo piensa así. Y mira qué vivo soy, he engañado y nadie se ha dado cuenta. Amigos, nos tiene que doler la corrupción, la mentira, el engaño, el adulterio, el aborto. Y por eso sucede, porque hoy el rey de todo es el cuerpo. Hoy somos gente de placer. Esto no me gusta y no lo hago. Y entonces el espíritu se asfixia. Para mí es muy emblemática la experiencia. Yo había ido a atender a una mujer de unos 75 años a su casa, era mi paciente, pero no pudo ir a la consulta. Su hijo había llegado de Dallas, Texas, joven de 30 años, multimillonario gracias al petróleo, y esa semana era agosto, fines, que nosotros hacemos campaña para los ancianos. La señora, sin que yo hubiera pedido nada, por comedida, le dice a su hijo, hijo, ¿por qué no donas $100? El doctor hace campañas este mes para los ancianos, ayúdalo, regala $100. Y el joven, muy engreído, mamá, yo nunca regalo un centavo a nadie. El que quiera dinero, que se lo trabaje. Antes de regalar, prefiero encender mi cigarrillo con esos $100. Mira el valiente, porque ya el espíritu se asfixió. Y en esos días cumplía años el papá de este señor. La mujer era mi paciente, los conocía.
Y el hijo que llega de Dallas, Texas, con su gran regalo, le regala unas mancuernas, se llama así, mancuernas al papá, y le dice: papá, este año te doy para la mano derecha, manga derecha, el próximo año te doy el de la manga izquierda. Nos reímos, pero es para llorar, la tristeza. Y es porque estas personas, aquí está mi amante, el dinero, hemos pagado al juez para que nos dé el contrato, así funciona. Y lamentablemente en la sociedad moderna estamos centrados en esto. Nosotros mismos, ¿cuánto tiempo y dinero cuidamos al mes, empleamos en un mes para cuidar el cuerpo? ¿Y cuánto tiempo y dinero cuidamos en un mes para cuidar el espíritu? ¿Cuánto tiempo y dinero empleamos para cuidar el espíritu? No cuidamos el espíritu. Por eso no siempre tenemos ese esplendor. La otra vez me invitaron a una reunión de jóvenes, pero era una reunión en la que yo más hablaría de la educación de los papás jóvenes con los hijos. Pero viendo que el grupo era muy hermoso, eran de la sociedad, hombres muy logrados, mujeres muy logradas, yo les dije: ya que ustedes tienen tanta influencia en su ciudad, ¿por qué no se reúnen una vez al mes para formar liderazgo juvenil? Ustedes pueden hacer cosas buenas, no solo los políticos. Ay, doctor, eso ni queremos, le vamos a ser muy claros. Todos tenemos 30, 35 años, nos gusta el trago, el sexo, el dinero, lo pasamos bien, pero de valores no queremos nada. Así termino. Y es porque el espíritu empieza a asfixiarse, pero cuidamos el cuerpo. Si tú cuidas el espíritu, tu cerebro es de pensamiento complejo, vas a trascender. Pero esta es la persona asfixiada que está centrada en sí mismo. Esa es la diferencia. Ahora, entrevistas al sicario o a la sicaria. Esto lo hizo una periodista en un país latinoamericano. Usted mata, ¿cuánto le paga? Unos equivalentes $1,000 al mes. ¿Cuántos mata? Los que me digan. Pero no le preocupa dejar viudas, viudos, huérfanos. Es mi trabajo. Y punto. No tienen pena, no tienen pesadilla. Yo estuve en un país de Sudamérica. Estaban juzgando a 2 sicarios. Cada uno había matado 2.500 personas, cada uno. Y ahora que han liberado al secretario asistente de Escobar, él dijo: yo debo haber matado, calculo, unas 300 personas con mi propia mano, sin contar los que he ordenado matanza. El niño que nunca pide perdón, el marido abusivo con los hijos, la mujer que abusa. No nos enriquecemos, no se enriquece tu personalidad si no le inspiras en el espíritu. Ahí está la riqueza. La carne lo que va a querer es dinero, orden. Aquí soy yo he hecho esto, yo soy esta persona. Esa es la miseria. Ahora, yo he puesto esto en recuadro para que comprendan bien lo que voy a leer. La mente humana no es una función en la que participa únicamente el alma, tu personalidad. Tampoco es una estructura físico-química del cerebro. La mente es un producto del cerebro informado por el espíritu. ¿Por qué vamos a hacer este encuentro con el DIMI para la gente? Tanto trabajo, complicación. Porque tenemos que ayudar a la gente a crecer. Es la mente, la voluntad, tu cerebro que escucha la voz del Espíritu y dice: yo lo quiero hacer.
me voy a hacer monja, me voy a hacer religiosa, voy a ir a este encuentro de inteligencia espiritual porque quiero entenderlo mejor. Amigos, su presencia habla bien de su espíritu porque han sido sensibles. Pero has invitado a otro, ha dicho a mí no me importa. Y estás preocupado porque tú vas a ir a misa mañana domingo, pero tu hijo hace 3 años que ya no va. Porque vamos asfixiando el espíritu. Y por esta razón es importante, la mente es un producto del cerebro informado por el espíritu. El espíritu habla. Solamente que no tenemos tiempo para aprender cómo habla este espíritu. El camino del crecimiento interior, que para el creyente es la santidad, la iniciativa y la actividad principal es divina. En este crecimiento que tú tienes, Dios te va soplando, es el Espíritu Santo. Cuando ustedes han escuchado, hagamos este tema, me acuerdo con mis hermanos del DIMI, doctor, ¿qué temas puede dictar? Entonces yo hago una propuesta, pero cuando dicen hagamos esto, es la sensibilidad de la persona que escucha la voz de su espíritu. Y el espíritu nuestro, si estamos en gracia, se manifiesta de manera sabia. Y ahora escuchen, por favor. En el camino del crecimiento interior, que es lo que buscamos ahora, la iniciativa es de Dios, Él te está soplando. Es la acción del Espíritu Santo en el alma, pero cuenta con tu cooperación, que tú digas sí. Y la actitud cristiana de docilidad permite que lo divino trabaje en ti. Un día tomo un taxi en mi país. Tomar un taxi en Bolivia cuesta $1. Lo veo al taxista al llegar a mi casa y siento que le debo dar $20. Entonces él mira y me dice, no tengo cambio, señor. No, le digo, los 20 son para usted. Y me dice, señor, es mucho lo que me está dando. ¿No me permite que mañana le lleve a algún otro lugar a cuenta de lo que me está pagando? Porque es mucho. Bueno, le dije, si quiere venga mañana y hacemos algo. Al otro día viene el hombre y me dice, señor, ¿por qué me dio $20? Le dije, sentí que tenía que dárselos. Me dice, mire, soy hombre mayor. Vivo con mi esposa mayor y mis hijos han hecho hijos y nos han dejado a los nietos y se han ido. Y anoche cuando llegué a la casa, mi mujer muy triste me esperaba en la puerta para que los nietos no escuchen y me dijo, no he preparado nada de comer porque no tengo un peso. Un señor me ha dado $20, anda a comprar un pollo. El Señor te usa porque tiene sintonía con su espíritu. Estoy ante el Santísimo orando en mi casa. Tengo el Santísimo porque estudio las hostias que sangran. Y mientras estoy orando, a mí no me habla el Señor como a otros, pero me da conocimiento. Pero esto es para todos ustedes también. Cuando tú te pones ante el Santísimo y lo haces con frecuencia, aprendes a tener momentos de silencio en los que tu espíritu se comunica con el Espíritu de Dios, capta su enseñanza. Y mientras estoy en ese momento de oración, no escucho, pero comprendo. Llama a tal persona en este país, trabaja contigo y lo que está haciendo puede dañar toda tu investigación, lo que yo hago de fenómenos místicos. Salgo de mi habitación, del oratorio, tomo el teléfono, estoy en mi casa y llamo a una persona de mi confianza en ese país. Quisiera que me avises si nuestro hermano tal está haciendo esto. Sí, de cómo te has enterado, yo no te quería avisar. Me acabo de enterar ante el Santísimo. Lo llamo
a la persona en cuestión. Hola, sí, soy Ricardo. Entiendo que tú estás haciendo esto. Y lo que tú estás haciendo va a destruir todo el trabajo que hemos hecho. Ricardo, perdóname de cómo te has enterado. Me acabo de enterar ante el Santísimo. Ricardo, en este momento tomo las medidas para cambiar. Me enteré ante el Santísimo. El obispo de Cancún hace un retiro muy hermoso a fines de año y ese año me invitó a dictar un retiro, unas conferencias en Cancún sobre María, Madre de la Eucaristía. Cada fin de año yo hago un retiro espiritual de 1 o 2 semanas para prepararme al nuevo año y ese año yo lo iba a hacer en Lima, Perú. Cuando empieza el Congreso de Cancún, todos hablaban del Padre Pablo Straub. El Padre Pablo, el santo, el que ora, todos hablaban de él. Era un místico. Lo conozco, lo veo, un hombre maravilloso. Pero lo he conocido en el Congreso. Sé que tiene una congregación que ha fundado en Acapulco y mi deseo es, quisiera hacer el retiro con él. Pero yo no lo conozco, yo acabo de conocer a algunos de ustedes. Yo no puedo ir y decir, ¿me puedo ir a tu casa 2 semanas a hacer un retiro? Es difícil. Como es sacerdote y hay una fila de gente que se confiesa, digo, yo me he de confesar con él, al menos tendré algo de su belleza espiritual. Pero cuando ya estoy en el momento que me toca, y hasta el otro penitente, estoy en la línea, es en un jardín grande, yo miro el cielo y digo, Señor, pero yo he escrito en mi libro La transformación interior, porque ya se hace tarde, que tú hablas con tus amigos, hablas con los tuyos. ¿Por qué no le dices al Padre Straub cuando yo me confiese que me invite a su casa? Dile tú, por favor, que me invite a su casa. Entonces yo me arrodillo, me confieso, ya comprenderán que me confesé en 3 segundos porque ¿qué le iba a decir? Le dije mis pequeños, humildes pecadillos, pero cuando me estoy confesando, él me interrumpe. No me dijo doctor, hermano, él no me conocía. Yo no tengo dones sobrenaturales, pero en este momento escucho la voz del Espíritu de Dios que me dice que te invite a mi casa. Y me fui a su casa. Sí. Esta es la voz del Espíritu de Dios. Entonces, por eso yo creo que tenemos que ser dóciles. Y de hecho, la virtud es la docilidad que tenemos a los toques del Espíritu Santo. Y justamente para enriquecernos, recibimos 7 dones del Espíritu Santo. Son disposiciones permanentes, infundidas por Dios, que hace al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, piedad, temor de Dios. Yo he estado en reuniones grandes de las Naciones Unidas, he asesorado a agentes de gobierno, he estado con gente muy poderosa, pero yo no les he visto nunca arrodillarse o que digan en el nombre del Padre. Deciden guerras, deciden incursiones, pero no lo hacen en nombre de Dios. Por eso el hombre hace leyes lejos de Dios y padece. En Colombia hay mucha violencia,
Pero hay una ciudad en la que no hay violencia, se llama Sabaneta. Está a 10 kilómetros de Medellín. Y me sorprende recibir una carta: soy el alcalde de la ciudad, cuido muchos ancianos y le pido que venga a dictar conferencias a los médicos que los atienden a los ancianos. Pero me sorprendió que me invitara el alcalde de la ciudad. Llego a Sabaneta, a la oficina del alcalde, y me sorprende porque me recibe en su oficina, pero ahí tiene el estandarte de la ciudad, la bandera de la ciudad. ¿Y quién está en la bandera? María Auxiliadora. Es muy difícil que en un estado de poder y de gobierno civil vea semejante cosa. Para poder dictar las conferencias, empiezo a estudiar las estadísticas de la ciudad y me entero que Sabaneta es el lugar con violencia cero en Colombia. No hay asesinatos, no hay robos, no hay crímenes. Porque en ese lugar, desde el alcalde hasta el último, oran, veneran a María Auxiliadora. En México DF me invitan a dictar una conferencia. Me sorprende que la iglesia está llena, el padre saca los bancos para que entre gente porque ya no hay espacio. El padre hace la misa, es joven y la gente se sana. Doctor, el obispo me está cambiando de parroquia, pero tengo un problema, porque han venido las autoridades de gobierno y le han dicho: obispo, no lo cambie al padre de este lugar, por favor. Pero yo lo tengo que cambiar ya hasta 6 años. Padre, no lo cambie, señor obispo. Desde que el padre Gerardo está acá, no hay crimen, no hay robo, no hay suicidio. Porque él ha traído la oración a este lugar. Por eso les invito, aunque no ingresen ustedes al DIMI, al discipulado, tomen la oración de intercesión, recen por Guatemala, porque está haciendo mucho bien esa oración. En Veracruz son ya decenas y decenas de secuestros. Tenemos una parroquia, se llama de San Judas, donde el párroco ha tomado la oración de intercesión. Y cuando hay un secuestro, la gente va: Padre Roberto, hagan la oración, han secuestrado a mi hijo, a mi esposa. Y cuando empiezan a orar, en el mismo día, los secuestradores, sin saber por qué, devuelven a los secuestrados. Es solo la oración, amigos. Entonces yo creo que nosotros, si rescatamos esta naturaleza espiritual, vamos realmente a hacer algo. Y todos nosotros nos preocupamos y decimos: pero es que es el gobierno, es el Estado, es la policía. Yo creo que cada uno de nosotros está en grado de utilizar cualquiera de estos dones. Fortaleza, fuerza, potencia. Yo estaba muy mal de la vista hace 5 o 6 años y quería hacer una película sobre Dios Padre de toda la humanidad. Y me vino una enfermedad, yo soy miope hace años, pero me vino otra enfermedad, yo no podía mirar más de 2 minutos fijo. Entonces fui a los médicos, me dijeron: doctor, no se le puede curar, va a tener que usar medicinas toda la vida. Y usaba 3 lentes para poder mirar. Y con 3 lentes, anteojos, yo solo podía mirar 2 minutos una pantalla. Y para hacer una película necesitaba 16 horas al día, 9 meses. No pude más y me fui donde mi confesor. Entonces le dije: Padre Antonio, no puedo ver. Me he comprometido a hacer un documental sobre Dios Padre, tengo todo listo y no puedo trabajar. Pero si usted ora por mí, me voy a sanar. Voy a traer mi libro de oraciones, Ricardo. No,
yo le voy a decir lo que va a decir usted. Me arrodillo y le digo esto: ponga sus dedos sobre mis ojos y solamente diga: como sacerdote de Dios, te prometo que tus ojos sanarán. Y en esa milésima de segundo me sané. Pasaron unas semanas y él me llamó. ¿Por qué me has hecho repetir esa oración? Y no sé por qué te he escuchado, porque el cura soy yo. Padre, si yo le decía, como sacerdote de Dios, te prometo que tus ojos sanarán. Si yo a usted le decía esto, usted no se habría animado si yo le daba más tiempo. Pero yo tenía que decirle esto porque usted es un buen sacerdote. Y si usted me dice, como sacerdote de Dios, te prometo que tus ojos sanarán, Dios no le podía hacer quedar mal a un sacerdote. Por eso me sané. Y Dios lo hizo quedar bien. No sé si lo merece, pero salió bien. Hermanos, solo fue el poder del Espíritu. Pero nosotros ignoramos eso. Porque no estamos dispuestos, así como nos hemos arreglado bonitos para venir. Yo fui a la peluquería para peinarme. Así como cuidamos el cuerpo, no cuidamos el espíritu. ¿Cuándo te has puesto ante el Señor? Te voy a cantar, te voy a hacer un poema, te voy a componer una oración, te voy a traer flores extra. No tenemos detalles. Por eso es que nuestro espíritu sobrevive, pero languidece. Cuando yo le vi al padre Pablo Straub, yo no lo conocía, pero yo salí de mi habitación en el hotel de Cancún, y al ir al restaurante para tomar desayuno, me atrajo una persona sentada en un lugar porque tenía un resplandor. Yo no veía luz, pero él estaba iluminado. Porque ese es el espíritu. Por eso a los santos les ponen un contorno dorado. Y pienso que eso está al alcance de todos. Esta mañana tuve reunión con mis hermanos del DIMI y les comenté que visité en Maracaibo hace 3-4 días la casa de una señora que es dentista. Pero en su casa ocurren los milagros más hermosos. Y para mis investigaciones yo necesitaba sangre de la Virgen. He estado buscando 2 años sangre de la Virgen. Y en esa casa pude obtener 5 gotas de sangre para mis investigaciones. Porque esa casa es bendecida. Y la mujer no es una mujer complicada. No dice: distinguido doctor Castañón, pase a la habitación que le ofreceré H2O para saciar su sed. Ella no es así complicada, pero es una persona sencilla que ama a Dios, ama al prójimo, y ahí sale todo lo demás. Es en esa sencillez que está todo, porque esas personas son dóciles a las mociones del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que orar para lograr sabiduría y comprensión espiritual. Por eso es que no estoy de acuerdo con la opinión neurológica que la inteligencia espiritual es propia del humilde, del hombre bueno, cuando se activa el lóbulo temporal. Ellos no están considerando que el hombre tiene una naturaleza espiritual, y ese espíritu es imagen de Dios, es inteligente, tiene fuerza y ama. Entonces ustedes van a volver a su casa, ustedes van a volver a su trabajo. Si ustedes me dicen: Ricardo, voy a volver a mi casa y voy a encontrar paz y armonía en mi casa, y la voy a llevar yo también.
entonces tú tienes el Espíritu de Dios. Pero si me dices, no quisiera llegar a mi casa porque hay pelea, porque hay discusión, es porque el Espíritu de Dios no está ahí. Y si no está, hoy tienes la oportunidad de plantar la primera semilla. Porque el cambio empieza hoy y Dios te va a ayudar. Él se ocupa de lo demás. Lo que Él quiere es que tú siembres. Él quiere que seas parte de su proyecto. Y para eso necesitas fe. Les había dado la definición antes. Es una adhesión personal, porque estoy convencido de esto. Esto vale la pena. Yo lo quiero hacer. Una señora en una conferencia se para y me dice, doctor, yo tengo fe, yo creo en Dios, pero míreme, no puedo caminar. Tengo artritis, tengo artrosis. Yo la conozco a la señora y le digo, ¿sabes, Amparo? Yo sé que tú crees en Dios, por eso vienes a este grupo de oración. Pero tú no tienes la confianza de que hoy Dios te puede bendecir con esa sanación. Crees en Dios, pero no confías de que puede suceder hoy contigo. Entonces vean las diferencias. ¿Por qué siendo hijos del más poderoso de la tierra vivimos asustados? Esta señora, la dentista, fue secuestrada en Venezuela. Hay mucha violencia allá. Y cuando la secuestraron, el hombre que la secuestró junto a otros se desnudó para violarla. Y cuando se quiso acercar a ella, ella empezó, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Cállate, no puedo, me paralizas. No pudo y la tuvieron que soltar. Solo empezó a rezar el Padre Nuestro en voz alta. Y ustedes que se preocupan de su seguridad, hay una señora que tuvo experiencias místicas con un ángel. El ángel le hablaba para contarle lo que es la vida en el cielo. Le dijo, nosotros los ángeles de la guarda cuidamos de ustedes, pero ustedes no nos toman en cuenta. Si ustedes se encomendaran a nosotros, nos enviaran por delante para allanar sus caminos, si pidieran ayuda, 85% de los accidentes no ocurrirían. Yo tengo que tratar en muchos países con gente que ha sido secuestrada y yo les he preguntado a todos, ¿y tú te encomendabas al Espíritu, al ángel de la guarda? Nunca, doctor. Ellos nos cuidan, ellos nos protegen. Tenemos herramientas espirituales que no utilizamos. La asistente que tengo yo en México cuando viajo vive en Tabasco, en Villahermosa. Doctor Castañón, la van a operar a mi mamá el lunes del corazón. La mamá no tiene seguro. ¿Cuánto va a costar? $20,000. Entonces hacemos una campaña y solo reunimos 3,000. Era jueves. Preocupados, ¿cómo hacemos para lograr 20,000? Y el día viernes un joven más sabio que todos nosotros dice, ¿por qué estamos reuniendo dinero en vez de tocar las puertas de la bondad de Dios si Él nos ha dado los instrumentos? Usó la palabra las armas. Hagamos campaña de oración. Somos intercesores. Empezamos a orar viernes, sábado, domingo. El lunes a la clínica. Le hacen los estudios de rutina antes de la cirugía y no mostraba la patología que tenía. 2 meses más tarde yo viajé para hablar con el médico y me dijo, doctor, pensábamos que las máquinas estaban mal.
La mujer se sanó el fin de semana y no la tuvieron que operar, porque nosotros oramos. Por eso creemos, como no tenemos influencia política, no somos poderosos, no tienes influencia en los cárteles, en nada. Ponte de rodillas y ora por tu nación. Hechos 1:8. Recibirán el poder cuando el Espíritu venga sobre ustedes. Entonces es ahí que tenemos que entrar a la fuerza del Espíritu. No será ni con el valor ni con la fuerza, sino con mi Espíritu. Zacarías 4:7. Y nadie puede decir Jesús es el Señor si no es con ayuda del Espíritu Santo. Queremos reformar todo, queremos hacernos mejores, pero sin ayuda del Espíritu Santo. Entonces hay todo un mundo que no tomamos en cuenta. Este estudio hizo la revista Nature, que es la más importante en ciencia. El año 97 publicaron, preguntando a los grandes científicos, premios Nobel, premios de la ciencia, si ellos creían en Dios como persona. Hasta el 98, 72% no creían. Hoy, 96% no creen que el hombre tenga naturaleza espiritual. Entonces, decirles, yo los conozco a muchos de ellos, decirle la conciencia no es resultado de un cruce de neuronas. La inteligencia espiritual no es resultado de tu acción prefrontal. La inteligencia espiritual es la expresión del espíritu que hay en ti y que se sirve del cerebro, se sirve del habla para expresarse. Pero las bellezas que ha escrito San Agustín, Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, vienen del espíritu, no de un proceso bioquímico fisiológico. Esa es la diferencia. Entonces, para que tú entiendas la inteligencia espiritual, tú tienes que asimilar que Dios en un momento decide dar vida al hombre. Ahora, ¿crees tú realmente que Dios tomó un poquito de tierra y creó al hombre? ¿Será que necesitó muchos años para crear al hombre y a la mujer? Yo te voy a demostrar que un día Dios decidió crear a Adán y Eva. Tomó tierra, le sopló y aparecieron. Porque eso ocurre en cada Eucaristía. Este es el pan que el sacerdote consagra. ¿Cómo es posible que la hostia sangre que tenga carne, que tenga músculo del corazón? Son las hostias de Argentina que estudié a pedido del actual Papa Francisco. Yo estudié esto cuando él era cardenal de Buenos Aires. Ahora que es Papa, mi rating ha aumentado. Entonces, eso por simpatía. Entonces, esta es la hostia que sangra en Chilpancingo, en México, en 2006. El obispo me pide que la estudie en 2009. Demuestro que en la sangre de la hostia de Chilpancingo hay tejido, hay glóbulos rojos, glóbulos blancos, un macrófago fagocitando lípidos porque este tejido está infartado. Este estudio es de agosto de 2011 en México. Este estudio es del 2004 en Estados Unidos, hostia argentina. Doctor, este tejido muestra que su paciente tuvo un infarto al corazón. Él no sabía que venía de una hostia. Ahora, me voy a México, estudio esta hostia y el médico cardiólogo, doctor, esto
es el cuadro de glóbulo blanco macrófago trabajando para reparar una lesión que viene de un infarto al corazón. O sea que la hostia de Argentina me muestra el infarto y la de México el proceso de sanación, la continuidad. Ahora díganme ustedes que son pensadores, he ido a las fábricas, ninguno ha visto una hostia sangrar en millones de hostias en muchos años, pero este es el pan, este es el vino. ¿Qué hace el sacerdote? Ora en la consagración. No se pierdan mañana la misa, la consagración. Pido que por el poder del Espíritu Santo el pan se convierta en carne, el vino en sangre. Hacen la señal de la cruz, repiten las palabras de Jesús, porque este es mi cuerpo, este es mi carne, este es mi sangre, hagan esto en memoria mía. Y por el poder del Espíritu Santo tenemos esto en todas las misas. Entonces, ¿por qué Dios no va a crearlo al hombre el momento que quiera, como quiera? Pero yo les había dicho, yo me comprometo a mostrarles que la naturaleza espiritual existe y se manifiesta. Y es en este momento de la transustanciación. Él no ha hecho disparo de electrones, no ha enviado rayos láser, no ha puesto químicos. Solo pido que por el poder del Espíritu Santo el pan se convierta en carne, el vino en sangre, y sucede esto. Pero como me han caído simpáticos, tengo más para ustedes. Esta es la sangre de la hostia. Glóbulos rojos, glóbulos blancos y sangre. La sangre se forma en la médula ósea, en tu cuerpo. ¿Cómo es que en un pedacito de pan me sale lo mismo? Este es el músculo del corazón. ¿Cómo es posible que en una hostia yo encuentre miocardio, ventrículo izquierdo vivo? Y el doctor dice, el tejido estaba vivo cuando tomó la muestra. ¿Por qué? Porque aquí hay glóbulos blancos intactos. Entonces, amigos, el tema del Espíritu Santo no es un cuento de los curas ni de las monjas. Entonces, tú eres cuerpo y alma espiritual, pero no eres dos cosas, no es dualismo, eres una unidad. Tu espíritu se une a tu carne y espera que tu espíritu sea la luz de tu carne y de tu alma, de tu personalidad. Entonces, si tú escuchas el concepto y dices, yo quiero iluminar mi vida de acuerdo a las mociones del espíritu, tu personalidad será una personalidad rica. Porque el fruto del espíritu, Gálatas 5:22, es el amor, es la paz, es la armonía, es la mansedumbre. Entonces, si yo me encuentro contigo y veo paz y armonía en ti, el Espíritu de Dios está contigo. Pero si yo encuentro en ti todo lo contrario, no está el Espíritu, ni en el país, ni en la empresa. Entonces verán por qué es importante que en lo que a nosotros nos toque hacer, rescatemos la naturaleza espiritual, porque entonces sí vamos a dar los frutos espirituales. Y por eso el Señor dice, un mandamiento te doy, y es el del amor. Y porque ustedes aman, reconocerán que son mis discípulos. Porque en la persona que ama, hasta el aspecto cambia. Por eso yo reconocí al Padre Straub luminoso, porque su espíritu es el que brillaba. Entonces yo creo que el gran fracaso, y se los hablo no como creyente, sino como investigador del cerebro y de la conducta, nuestro gran fracaso es ignorar la naturaleza espiritual. Porque si yo rescato la naturaleza espiritual, el primer fruto es el amor, el siguiente la paz, el siguiente la armonía. Entonces imagínense una nación en la que el Espíritu de Dios triunfa.
Una familia donde el Espíritu de Dios se impone. Una vida personal nuestra. Entonces podemos soñar en un mundo mejor. Que Dios les bendiga y muchas gracias. Gracias.